triangular. Esto forma parte de lo que se ha denominado el complejo anterior, que es la estructura conjunta entre la cisura interhemisférica en la parte frontal, ¿sí? Las astas anteriores de los ventrículos laterales, que en general tienen forma de coma, pero también pueden ser triangulares, la rodilla del cuerpo calloso y el cavum del septum pellucidum, ¿sí? La importancia de esto es que en 100% de los fetos puede evaluarse esta área entre las 20 y las 30 semanas, y es anormal en más del 90% de fetos con anomalías callosas, ¿sí? Entonces, ante el hallazgo de un cavum de septum lucidum ausente o atípico, es necesario considerar tres grupos principales de entidades. Por un lado, las prosencefalopatías, y dentro de ellas, en forma más dramática, las holoprosencefalias alobar y semilobar. Por otro lado, la displasia septo-óptica, donde voy a ver habitualmente astas anteriores fusionadas y me tengo que ir a buscar los tractos ópticos para ver si son hipoplásicos. Esta es una patología más rara, pero es una causa importante de ceguera congénita y de trastornos en la función hipofisaria. Y por otro lado, las digenesias del cuerpo calloso, en las que habitualmente no voy a ver el cavum del septum pellucidum, puedo confundirme con el tercer ventrículo elevado y me tengo que ir a los planos sagittales para efectivamente poder interrogar la presencia del cuerpo calloso. Otro hallazgo clásico son los ventrículos en forma de lágrima. Hay una cuarta entidad que es la genesia septal, en la cual básicamente no tengo cavum del septum pellucidum, pero tengo desarrollo prosencefálico normal, clivaje prosencefálico normal y cuerpo calloso presente. Y es un diagnóstico de descarte. Aquí vemos el espectro de gravedad de las holoprosencefalias, desde las más graves, en las que hay directamente un fracaso completo del clivaje del prosencéfalo, ¿sí? La alobar, pasando por la semilobar, donde hay una segmentación parcial posterior, la lobar, que tiene fusión anterior de las astas frontales y ausencia del cavum septum pellucidum, y una cuarta variante, que es la variante interhemisférica o sin telencefalia, que es bastante más difícil de diagnosticar y también es más leve. Y siempre buscar las malformaciones centrofaciales acompañantes, sobre todo en las formas más graves, ¿sí? Que pueden ir desde ciclopía, arritmia, hipotelerismo severo en holoprosencefalias lobares y semilobares, a otras microformas mucho más sutiles y difíciles de diagnosticar, como incisivo 1, úvula bífida o estenosis de la abertura piriforme. El principal desafío actual en el diagnóstico de las anomalías callosas es el diagnóstico sobre todo de formas más leves, como hipoplasias o agenesias parciales del cuerpo calloso, que muchas veces pasan desapercibidas porque tienen un cavum, a veces de una forma alterada, o un ratio entre el largo y el ancho del cavum distinto, ¿sí? Y también, si uno evalúa en los planos sagitales, va a ver que el trayecto de la arteria pericallosa es mucho más cerrado, pero muchas de estas pasan desapercibidas. En cuanto a la evaluación de los ventrículos laterales, primero hay que evaluar la forma, si los ventrículos laterales están anclados, como vimos, más hacia la línea media de la parte anterior del cerebro, cerca de la cisura interhemisférica. Es importante evaluar la forma, sobre todo de las astas occipitales, que no sea abollonada, que sea redondeada, que los plexos coroideos sean homogéneos y llenen la mayoría del espacio ventricular, sobre todo anterior. En cuanto a la medición, la recomendación hace unos años era medirlos a nivel del glomus del cuerpo, del plexo coroideo, pero como ustedes saben, el plexo coroideo es una estructura móvil que va a estar influida por la gravedad, por lo cual si yo tengo dilatación de los ventrículos laterales, el glomus puede ser no el mejor lugar para medirlo, por lo cual la recomendación actual es medirlos a nivel del surco parieto-occipital, que si ustedes miran con detalle en el complejo posterior van a ver esa especie de dedo de guante que sale de la línea media. Ese es el surco parieto-occipital, y a esa altura es donde está realmente anatómicamente el atrio de los ventrículos laterales. Y básicamente lo que estoy buscando en medio de los ventrículos es si existe ventriculomegalia, es decir, si tengo un atrio ventricular que mide más de 10 milímetros. Este no es una condición tener una ventriculomegalia, sino que básicamente es un signo que puede estar presente desde en fetos normales, ¿sí? Puede ser una variante de la normalidad, hasta patologías bastante variadas, desde algunas malformaciones cerebrales primarias, como
prosencefalopatías, comisuripatías, malformaciones del desarrollo cortical, a veces siendo la primera manifestación de, por ejemplo, la lisencefalia, procesos destructivos como infecciones, insultos vasculares, proencefalia. Algunos síndromes genéticos pueden tener también ventriculomegalia y después también obviamente obstrucciones en el flujo del líquido cefalorraquídeo, sí, la más paradigmática estenosis acueductal, pero también aquellas relacionadas con defectos del tubo neural o con encefaloceles o incluso con malformaciones como de Dandy Walker y tumores, hemorragias, quistes aracnoides. Inicialmente existió cierta discrepancia en cómo se denominó los distintos grados de ventriculomegalia, si se usaba leve entre 10 y 15 milímetros y severa más de 15. Después se tendió a considerar que era relevante subdividir la leve en limítrofe entre 10 y 11,9 y la moderada entre 12 y 15 milímetros, que es lo que actualmente se utiliza. Vemos aquí tres ejemplos del espectro de afectación entre limítrofe y severa, ¿sí? Obviamente que el principal factor pronóstico va a depender de la etiología y de la presencia de malformaciones adicionales, pero existe cierta correlación entre el riesgo de afectación del neurodesarrollo, que es muy bajo, es alrededor de un 10% en las limítrofes, hasta más del 50% en las severas. Aunque pueda parecer una obviedad, siempre hay que evaluar ambos ventrículos y medir ambos ventrículos de ser posible. Muchas veces solamente se evalúa el ventrículo distal, que es el que se puede ver mejor por ecografía, pero sabemos que la simetría ventricular es frecuente bueno, y algunos reportes dicen que puede estar presente hasta en un 50% de los casos. Otro plano de evaluación obligatoria es el plano suboccipitogregmático o transcerebelar. Lo vemos en un preparado de anatomía patológica y también como lo vemos en ecografía, ¿sí? Es el plano en el que voy a medir el diámetro axial del cerebelo, ¿sí? Incluyendo el vermis y los dos hemisferios cerebelosos, la cisterna magna por detrás. Y bueno, y si estoy en una ventana de tiempo antes de las 23 semanas y quiero también hacer una evaluación con sonograma genético, es el lugar donde uno va a medir el pliegue nucal. Además de ese plano, uno puede complementarlo inclinando más el transductor y para demostrar el cuarto ventrículo y sobre todo la ausencia de comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna, es decir, lo que me permite evaluar la indemnidad del vermis inferior, que es importante. Y en la neurosonografía también puedo ver una vista sagital del vermis, que me permite también evaluar el vermis inferior, el vermis superior, el fastigio, en fin, algunas cosas que vamos a ver cuando veamos con más detalle fosa posterior. Históricamente, las malformaciones de la fosa posterior han sido un dolor de cabeza para los ecografistas. La mayoría de ellas en realidad son o podrían categorizarse dentro de lo que se llaman colecciones de la fosa posterior y obviamente esto excede los objetivos de esta charla de hoy, pero podríamos dividirlas en dos grandes grupos, aquellas que son más benignas, que son consideradas variantes de la normalidad, tales como la megacisterna magna y el quiste de la bolsa de Blake, que habitualmente tienen buen pronóstico neurológico, y aquellas en las que está implicado el vermis, como la hipoplasia vermiana o la malformación clásica de Andy Walker, en las que habitualmente hay implicancias negativas sobre el neurodesarrollo y también se pueden asociar a otros problemas tales como el desarrollo de hidrocefalia postnatalmente. Acá vemos algunos ejemplos del primer grupo, sí, como podemos ver, la megacisterna magna es básicamente en algún punto parecido a una ventriculomegalia leve, es solamente un aumento en el tamaño del espacio líquido que es la cisterna magna, y la mayoría de estos fetos suelen, cuando por lo menos se presentan en forma aislada, tener buen pronóstico. En cuanto al quiste de la bolsa de Blake, esto es básicamente rotación vermiana, ¿sí? Es una rotación hacia arriba del vermis, que mientras que el vermis esté intacto, habitualmente suele tener, en la mayoría de los casos aislados, también buen resultado neurológico posterior. Distinto es el caso cuando está afectado el vermis, tanto en la hipoplasia vermiana, antes conocida como variante de Andy Walker, y la malformación clásica de Andy Walker,
en los cuales en más del 50% de los casos va a haber otras anomalías estructurales presentes, habitualmente del sistema nervioso central, y donde el pronóstico neurológico es mucho peor. La evaluación de estos hallazgos de la fosa posterior requiere mucho conocimiento de la anatomía cerebral y habitualmente uno tiene que asistirse con la resonancia fetal. Algo que ha ayudado un poco a separar estos dos grupos de entidades ha sido la descripción hace más de 10 años por el grupo de Paolo Volpe de los ángulos tegmento-vermiano, que básicamente es el ángulo que cuantifica en forma más objetiva la rotación del vermis, ¿sí? Y el ángulo tegmentotentorial, que básicamente lo que muestra es la elevación del tentorio, ¿sí? O de la prensa de aerófilo. Es importante tener idea de cuándo aparecen y cuándo deberían identificarse obligatoriamente algunas fisuras del cerebro, porque me pueden alertar con respecto a defectos de la migración neuronal. Em, la más importante de las cisuras, o las dos más importantes, son la cisura de Silvio, que aparece, la puedo empezar a ver a las 18 semanas, pero que siempre la tengo que ver a las 22 semanas, y es esta especie de mesita que veo en el mismo plano en el que veo, en general, en la que hago las mediciones del plano transventricular o plano talámico. Después, la otra cisura bueno, que ahora que forma parte de la evaluación de los ventrículos laterales también tengo que mirar siempre, es la pared occipital. Dijimos que es esta especie de dedito que se ve cerca del glóbulo del plexo coloideo. De vuelta, se puede ver desde las 18 semanas y siempre la tengo que ver en la semana 23. Si me voy un poco más arriba, y esta no es de evaluación obligatoria, está la cisura del surco temporal superior, ¿sí? Que aparece más tarde, por lo cual en general va a estar fuera de lo que es la ventana de la ecografía morfológica, ¿sí? Porque aparece hacia la semana 23, pero bueno, a veces aparece más tarde y la tengo que identificar siempre para la semana 26. Y otras dos cisuras que uno tiene que ver o puede ver en una evaluación avanzada es la cisura calcarina, que me tengo que ir hacia atrás, hacia el lóbulo occipital, y la voy a ver en general en un plano coronal. Se empieza a ver en la semana 18 y siempre tiene que verse para la semana 23. Y la cisura del cíngulo, ¿sí? Que es básicamente la circunvolución que rodea el cuerpo calloso. Esta aparece un poco más tarde, en la semana 22, y siempre tiene que identificarse para la semana 26. Entonces, resumiendo, los planos obligatorios axiales para la evaluación del céfalo son el plano transventricular, recordar que tengo que siempre identificar y ver que tenga una apariencia normal, lo que se llama el complejo anterior, es decir, el complejo formado por el caum del septum pellucidum, las astas anteriores de los ventrículos laterales y la hoz, perdón, y la hoz del cerebro, y medir también en el lugar que corresponde, en el surco parieto occipital, los atrios ventriculares, ¿sí? El plano transtalámico lo voy a mirar, pero no voy a medir nada allí. Y recordar que en el plano transtalámico la apariencia del complejo anterior va a ser distinta, porque voy a tener tres líneas y no voy a tener el caum, sino que voy a tener la columna de los fórnices. Y después, en un plano más profundo, con un ángulo más profundo, que es el suboccipito diafragmático, voy a evaluar el cerebelo, la cisterna magna, ¿sí? Dos palabras finales con respecto al uso de la neurosonografía. ¿Y cuándo debería considerar entonces una neurosonografía dirigida de acuerdo a las recomendaciones actualizadas de ISUAP? Bueno, cuando tengo una sospecha de una malformación cerebral o de la columna vertebral en la ecografía de rutina morfológica de las 20-24 semanas, o en la primera evaluación del primer trimestre, cuando hay una historia familiar de malformaciones hereditarias del sistema nervioso central o de la columna, cuando tuvo
tuve un embarazo previo complicado con una malformación cerebroespinal, fetos con cardiopatías congénitas que sabemos que pueden coexistir en algunos síndromes con malformaciones cerebrales y además por el efecto que tienen algunas cardiopatías sobre el neurodesarrollo, embarazo gemelar monocorial porque las complicaciones placentarias pueden asociarse a incurias cerebrales, sospecha de infección intrauterina por lo mismo, exposición a agentes teratogénicos de efecto conocido sobre la neurogénesis, de la misma forma, y hallazgos de significado incierto en un microarray cromosómico como para poder ampliar la evaluación fenotípica. Como hemos dicho, la neurosonografía es un estudio complementario que debería ser realizado por un experto en dismorfología o en neurología fetal. Se hace habitualmente por vía transvaginal. Si el feto está en pelviana, también puede evaluarse el cerebro multiplanarmente por vía transabdominal, pero se pierden los beneficios de tener un transductor de alta frecuencia. Es útil para evaluar estos planos adicionales, que son fundamentalmente el plano coronal o los planos coronales y los planos sagitales y parasagitales, y es equivalente a la valoración neurológica ecográfica postnatal. Estos son los planos coronales de adelante hacia atrás, transfrontal, transcaudado, transtalámico y transcerebelar, y después tenemos un plano sagital y dos planos parasagitales a cada lado, con la intención de tratar de aumentar la tasa de diagnóstico de algunas malformaciones del desarrollo cortical. Se ha propuesto recientemente poder medir los ángulos de la cisura de Silvio, sí, pero esto probablemente sea por ahora poco práctico para hacerlo en la ecografía de rutina si no es que hay ninguna sospecha, ¿sí? Pero en caso de sospecha hay nomogramas publicados de cuáles deberían ser los ángulos superior e inferior de la sociedad de Silvio que tratan de, en una forma más objetiva, poder valorar la operculización. Y además del diagnóstico de malformaciones del desarrollo cortical, la otra frontera diagnóstica es el diagnóstico temprano en el primer trimestre. ¿Sí? Para algunas malformaciones ya sabemos que esto debería ser la norma, ¿sí? Acrania, encefaloceles grandes, holoprocencefalias severas, pero algo que ha ocurrido en la última década ha sido un mayor conocimiento de las estructuras del cerebro fetal temprano y esto ha permitido un aumento en la tasa de detección, sobre todo de espina bífida, ¿sí? Que antes en centros de élite era de alrededor del 15% en el primer trimestre y hoy en día supera el 60%. Acá vemos esto en práctica en una ecografía del primer trimestre. Esto es más fácil de hacerlo por vía transvaginal. Vemos entonces ahí el tercer ventrículo, ¿sí? Los plexos coroides y su forma y que llenan la mayoría de los atrios que son más grandes a esa altura. Después, y fíjense también la textura de los plexos coroides. Y si voy bajando, ahí veo el acueducto, ¿sí? Que se puede ver ahí en el, digamos, rodeado por el mesencéfalo y los tálamos. Fíjense que el mesencéfalo no está en contacto con el occipital. Y en un plano todavía más bajo vemos el cuarto ventrículo y su plexo coroideo, ¿sí? Que está por detrás. Y por delante la protuberancia. Y con el mismo espíritu se ha tratado de ver si se puede diagnosticar más tempranamente malformaciones callosas. Es muy difícil porque el cuerpo calloso antes de las 18 semanas no está completamente desarrollado, pero se ha demostrado la factibilidad de, por ejemplo, evaluar la arteria pericallosa con Doppler entre las 11 y las 13 semanas. La recomendación es no sacar conclusiones hasta la semana 18 al menos, en caso de suponer que esa pericallosa no es visible o no es normal. Y ya empiezan a aparecer algunas herramientas de Deep Learning que se están metiendo cada vez más en el diagnóstico prenatal. Este es un estudio publicado hace un par de años en China, donde podemos ver el software funcionando en tiempo real y identificando los patrones esperados para el diagnóstico de anomalías del sistema nervioso central. Así que veremos si esto
colabora con el diagnóstico prenatal y con dejar a varios ecografistas sin trabajo en el futuro cercano. En conclusión, las malformaciones cerebrales fetales constituyen un desafío tanto diagnóstico como de asesoramiento parental. En todo examen prenatal del sistema nervioso central se debe ser sistemático y tener en cuenta los hallazgos en el contexto de la edad gestacional de la exploración. El creciente uso de estudios complementarios como la resonancia fetal y la neurosonografía han permitido caracterizar con mayor detalle estos defectos, y el diagnóstico prenatal brinda a la familia y al equipo médico información valiosa para la toma de decisiones personalizadas, logrando diagnósticos cada vez más precisos y precoces. Muchas gracias.